Voy a hablar de lo que estoy haciendo, de lo que llevo haciendo hace un año, que es una investigación, como el título en el programa que tenemos pone, una investigación en torno a tres conceptos, o dos grandes conceptos, como conceptos término, que sería el barroco, y ahí cabe de todo, incluso una crítica profunda a lo que entendemos por barroco, y la idea de modernidad, que también cabe de todo ahí. Es decir, barroco, modernidad, y digamos que el planteamiento general es un planteamiento antiguo en mi caso, que es la afirmación de que lo moderno, eso que no sabemos exactamente en qué consiste, pero que podemos denominar modernidad, tiene una de sus primeras formulaciones en la cultura de un momento determinado que podemos llamar época barroca. Digamos que esto es una reacción ante los estudiosos del siglo XVIII. La modernidad no es solo un hecho del siglo, una cultura del siglo XVIII, sino que hay una modernidad previa desde mi punto de vista, eso es lo que voy a intentar sondear. Una modernidad previa en el siglo XVII que podemos identificar con la cultura del barroco y que puede ser entonces un ensayo de modernidad o, como dice el título del programa, una modernidad alternativa, que es un ensayo de modernidad alternativa con un rasgo muy peculiar, que no es la ruptura respecto del pasado, de la cultura del pasado, sino que es una modernidad, aunque pueda parecer un oxímoron, continuista. Y a pesar de ser continuista, fundamentalmente continuista respecto de la cultura o el legado clásico, grecolatino, y también cristiano. Y vayamos, para lo que yo les quiero plantear, lo que les voy a plantear, y además, como digo, me lo he tomado en serio esto de yo vengo a contar lo que estoy haciendo, mi idea es someterlo a su consideración, a vuestra consideración. Quiero testarlo, lo que estoy haciendo. Es decir, llevo un año trabajando más, pero bueno, un año más directamente trabajando, leyendo, y quiero ver si va bien esto, a ver qué os parece. Luego yo haré lo que me dé la gana con lo que me digáis, pero me interesa que me digáis qué os parece. A ver si se entiende, a ver si tiene sentido, a ver si no es contradictorio, a ver si es débil, sólido, o si puede ser interesante o en su caso también que os dé igual. Bien, como preámbulo, quiero que veáis este cuadro. Esto es un preámbulo, Es el lienzo de la Verónica, pintado por Zurbarán en 1658, lo sabemos por el cartelino que está en la parte inferior izquierda. Se encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, así que recomiendo vivamente acceder al museo por muchos motivos, pero desde luego por este cuadro. Sabemos que es quizá el último de una sucesión de versiones de Zurbarán de este mismo tema que se desarrollan en los 20 o 20 y tantos años anteriores. Hay otro en Bilbao muy importante, en el Museo de Bellas Artes, bastante bueno, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Hay otro en Estocolmo, hay otras versiones, pero esta es la última y a mí la que me parece más interesante, y todos los especialistas en historia del arte coinciden en señalar como una de las versiones más, de más calidad pictórica. Lo de la calidad pictórica me tenéis que creer, los cuadros hay que verlos en directo, cualquier reproducción es una prostitución casi del objeto artístico, ¿no? Pero bueno, nos sirve. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es la representación de una reliquia, es una reproducción de una reliquia, el lienzo de la Santa Faz, que supuestamente, en ningún texto bíblico canónico, pero esa historia en la que la Verónica auxilia al Cristo que va camino del Calvario, le coloca un paño para enjugar la sangre, el sudor del sufrimiento que había experimentado previamente en el pretorio.
y la cara milagrosamente de Cristo queda impresa. Esta reliquia existía, al menos existía una en Roma, existían luego en España otras versiones, en fin, había todo ese mundo complejo de las reliquias del que no quiero entrar. Pero lo que me interesa es que vean ustedes aquí que esto es un hecho de verdad, es decir, lo que está representando Zurbarán está reproduciendo una verdad que es teológica, una verdad que podemos decir es metafísica, es una verdad simbólica, es una verdad milagrosa, pero es una verdad. Se quiere afirmar que ese es el verdadero rostro de Cristo, el vero icono, ¿no? Esa es la cara de Cristo. Es una verdad de fe, por lo tanto, bueno, ya sabemos, se cree o no se cree, pero es una verdad de fe. Sin embargo, y ahora introduzco otro término, ¿cómo lo representa? ¿Qué es es decir, ¿cuál es la retórica pictórica plástica que utiliza Zurbarán? Es una retórica de realidad. Lo que está representando es algo real, ¿no? Y la técnica para ello es, diríamos ahora, hiperrealista. El paño está representado con una técnica hiperrealista. El rostro, digamos que es coherente, esa difusión, o sea, ese no detalle del rostro es lo que sería lógico pensar que si nosotros cogemos a una persona que está sangrando y encima es el Hijo de Dios, pues lo que se representa ahí, la realidad es así, no como otras Verónicas. Piensen, por ejemplo, en el rostro de la Verónica que está pintado por el Greco, siempre pintor sobrevalorado, pero bueno, el Greco y que se encuentra en el Museo del Prado, o Philippe de la Champagne en estos mismos años pinta algo parecido y se ve claramente el rostro de Cristo, o en el arte bizantino, o en otras formas de arte medieval. Pero quiero decir, lo más realista es esto. O sea, he hablado de verdad, estoy hablando ahora de realismo, de hiperrealismo diríamos ahora. Pero un paso más adelante. Al mismo tiempo, esto es lo que podríamos denominar un dispositivo pictórico en el que el artista, que ahora sí interviene o da un paso hacia adelante, quiere que se sepa que lo ha pintado él, que es una pintura, y ahí está el cartelino. De las pocas pinturas de Zurbarán que aparece firmada por él y fechada. Y aquí está, esto lo he pintado yo, que quede claro. Sí, todo esto que estáis viendo, esa verdad teológica, ese hiperrealismo que parece que podéis tocar el lienzo, que parece que tal, sí, pero esto lo he pintado yo, que quede claro. Eso es un dispositivo de apariencia. Es un dispositivo visual conscientemente construido por alguien que quiere y que reclama su puesto dentro de la composición, que es el artista. No solamente en el cartelino, sino en otro aspecto que quizás sea mucho más difícil de... Bueno, no está mal, la reproducción es buena. Yo había traído también, pues alguien quería una postal que compré en la última visita al museo, pero quizá ha quedado bastante bien aquí. ¿Qué es el fondo? Fondo neutro. Bueno, fondo neutro no habitual en esos colores, digamos, de tierras oscuras, de un rojo marrón oscuro, pero... No. Intenta ser un fondo que no nos dice exactamente qué es, pero pictóricamente es a lo que voy, con una cierta vibración. Es decir, hay un dispositivo, lo que voy es ese concepto de dispositivo visual. Es decir, que el artista está presente. De lo que quiero, y esto quédense con ello, con estas tres palabras, que son verdad, realidad, un método real de representación, y apariencia o visibilidad. Tres conceptos que ahora quiero desarrollar un poco más largamente. Termina el preámbulo, empieza la introducción. Y la introducción tiene que ver con lo que significa investigar, que bueno, todos lo hacemos, pero a veces no estaría mal volver a pensar por qué investigamos. Yo creo que toda investigación nace de tres cosas. La primera, y casi inmediata, es el inconformismo. Es decir, uno investiga, pues creo yo que esta es mi experiencia, porque no acaba de convencerse acerca de lo que han dicho otros sobre una cosa.
estará muy bien, todo el mundo ha dicho que esto es esto, pero yo no estoy de acuerdo o no me convence del todo. En este caso estoy hablando de la idea de barroco. Bicover, por ejemplo, ¿no? Piensen en Rudolf Bicover cuando dice en su volumen, yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, el barroco empieza en 1585 cuando se construye en Roma la iglesia del Gesù. Bueno, así empieza el libro. Bueno, pues nada, entonces uno lo estudiaba, lo ponía en el examen y ya está, ¿no? Joder, esta iglesia debe ser realmente maravillosa, pero es decir, esas ideas fundamentalmente en el barroco relacionadas con algo puramente formal y relacionadas con el arte. Y todas esas cosas que hemos oído acerca del barroco, de la línea curva, la desproporción, todas esas que podríamos poner en un papel ahora, 20 o a lo mejor menos, pero una serie de características, esto es el barroco. Bueno, pues casan todas esas concepciones a priorísticas aprendidas o venidas de la tradición historiográfica acerca de lo que es el barroco con las realizaciones barrocas, es decir, estamos diciendo que Versalles es lo mismo que las Meninas y las Meninas es lo mismo que la lechera de Vermeer, pues esto no cuadra, ¿no? Bueno, es decir, un inconformismo, por lo menos a mí no me gusta ese tipo de cuestiones. Otra cosa importante cuando uno investiga es la curiosidad. Si no tiene uno curiosidad, pues tampoco tiene mayor interés. Y además la curiosidad es una cosa bastante humana, lo decía Aristóteles acerca del pensamiento filosófico. ¿Por qué los seres humanos filosofan? O por lo menos los seres humanos que a él le interesaban, que eran, es decir, esa élite tradicional que podía acceder al pensamiento por curiosidad, ¿no? Nosotros digamos que convertimos esa curiosidad en un método, el método historiográfico, y lo desarrollamos a través de metodologías. Yo hago una distancia notable entre método historiográfico y metodologías, que no es lo mismo. El método es el método de la historia. La metodología es cómo solucionamos los problemas de comprensión de las fuentes, y por lo tanto las metodologías son muchas, el método histórico es uno. Pero estas dos, curiosidad, inconformismo, sumaría una tercera cosa, que también es muy humana, o debería ser muy humana, que es la necesidad de comprender. Necesitamos comprender, o por lo menos yo necesito comprender esto. Necesito comprender, hombre, puedo darme la vuelta y irme para otro lado, pero yo creo que es bastante interesante comprenderlo, y comprender otras muchas cosas. Es lo que Hannah Arendt, claro, ya se refería a otra cosa, evidentemente, en la famosa entrevista de 1968 en la televisión alemana, le pregunta el entrevistador, lo pueden ver en YouTube, es decir, ¿qué es lo que ha hecho usted? Porque dice, usted es filósofa, y era la época en la que ella ya no quería. Decir, no, yo soy una pensadora de la política, o soy no una politóloga, pienso de la política, no soy filósofa, la filosofía es otra cosa. Y le decía, ¿por qué? Dice, porque lo que yo quiero es comprender. Y esa frase la repite una y otra vez en sus últimos textos constantemente. Lo que yo quiero es comprender. Claro, lo que ella quería comprender era la Shoah. Y quería comprender por qué los propios judíos habían colaborado con la Shoah. Y quería comprender por qué Ben Gurión y el Estado de Israel la habían declarado persona non grata. Quería comprender muchas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros más modestamente también queremos comprender, porque eso es parte del humano, y si uno lee a Hannah Arendt, cosa que recomiendo vivamente, pues es un intento de comprender todo, comprenderse, comprender a los demás, comprendernos y comprender el mundo, ¿no? Por lo tanto, doy un paso más en esta introducción y he hablado de modernidad, de barroco al principio, y aquí sumaría una tercera cosa, un tercer concepto, que es un campo semántico. El yo, que es una forma de expresarse un poco mal, pero bueno, el yo, el sujeto, lo subjetivo, la subjetividad. Y la hipótesis, que es la hipótesis que estoy manejando, que primero fue una intuición, pero como toda buena intuición, uno no sabe exactamente cuándo nace dentro de uno mismo, pero se va convirtiendo en una hipótesis. La hipótesis, bueno, está más o menos enunciada, pero quiero formularla de una forma clara. La hipótesis es que eso que denominamos época barroca, finales del siglo XVI,
1580, 1680, o 1580, 1650, bueno, no sé. O sea, pero con un tiempo determinado que coincide bastante con el siglo XVII, pero no solo, eso es, desde mi punto de vista, un primer ensayo de modernidad, una modernidad alternativa que está caracterizada por, en primer lugar, el protagonismo, incluso antes de 1650, del sujeto, lo subjetivo, el sujeto está en el centro del todo. ¿Por qué digo 1650? Digo antes de que cogiera un mal catarro René Descartes y se fuera para el otro mundo, ¿no? Pero, es decir, la atribución que en este caso los filósofos han hecho siempre a la modernidad, a partir de la filosofía cartesiana, de colocar el sujeto en el centro, que es el cogito cartesiano, el yo pensante. ¿Qué es el yo? Es una sustancia que piensa, ¿no? Ese es el argumento central, y digamos que eso inauguraría una modernidad, al menos filosófica. Lo que yo digo en esta hipótesis es que eso no es la obra de un Descartes sobrevalorado, sino que ya viene de antes, y que en esos años que estoy diciendo, esas décadas finales del XVI, mediados del XVII, hay toda una colocación del sujeto en el centro de todo conocimiento, de toda comprensión, ¿eh? Y por eso me atrevo a llamar a esa época modernidad. ¿Por qué hablamos de modernidad en este tiempo? ¿O por qué me atrevo a llamarlo modernidad? Una modernidad barroca, una modernidad como queramos, una modernidad altomoderna, teniendo en cuenta que lo convencional que denominamos los modernistas, por varios motivos. Tengo aquí algunos, pero luego intentaré consolidarlos más desde un punto de vista conceptual. Primero, por una crisis o un cuestionamiento de toda autoridad, que es el fruto maduro de la ruptura de la unidad religiosa y política. Y eso ya en la segunda mitad del siglo XVI es una puñetera realidad que todo el mundo sabe que no va a volver para atrás. Si esto no tiene arreglo. Y eso significa, yo creo que lo más grueso de la revolución religiosa o de los conflictos religiosos es en la segunda mitad del siglo XVI el profundo cuestionamiento de toda autoridad. Más allá de que los protestantes se equivoquen, pobrecitos míos, más allá que los católicos se emperren en lo que se emperren, da igual. Pero quiero decir, lo importante es el cuestionamiento de la autoridad. Ya no existe autoridad, por lo menos están cuestionadas. Y esto es moderno, eso es muy moderno. La ampliación del mundo, no me voy a detener, pero eso también es evidente. Los nuevos, y esto insistiré luego más, los nuevos planteamientos acerca del conocimiento, cómo conocer, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, la posibilidad de conocer y cómo conocer, el método de conocimiento, es decir, piensen en Bacon, pero no solamente. Una profunda, y ahí está la continuidad, una profunda convicción de que la verdad, esto de lo que estaba hablando antes, sigue estando en el legado clásico. La cuestión es que ese legado clásico, en donde reside las bases para construir la verdad, no son las mismas que se habían considerado anteriormente. Yo siempre esto lo reduzco a una cosa muy clara, o por lo menos a mí me parece muy clara, que es, si antes interesa, que no es exactamente así, pero bueno, yo creo que puede servir, si antes interesa, pasando por también el sobrevalorado Maquiavelo, si lo que le interesa a Maquiavelo es Tito Livio, el historiador que interesa ahora, el moderno, es Cornelio Tácito. Y son dos formas, son todos muy romanos, pero es una forma bien distinta de ver el mundo. Tácito es una especie de heraldo turbador del pasado traído al presente, ¿no? Y si antes gustaba Cicerón, que sigue gustando, sería absurdo decir que no gusta, pero hay un protagonismo nuevo de un romano muy bien distinto, Lucio Anneo Séneca. Es decir, Tito Livio, Cicerón, Séneca, Tácito. Son dos formas de ver el mundo, también tiene que ver con el mundo clásico. Hay lo que denominaría una intuitiva construcción de la individualidad. Intentaré desarrollarlo más allá. Y los nuevos horizontes culturales modernos,
no es casualidad que en esta época a la que me estoy refiriendo aparezca un género nuevo se puede decir, que es el teatro. El teatro viene evidentemente del mundo antiguo, pero el teatro que nace en ese momento es totalmente nuevo, y es el gran espectáculo del momento. El teatro de Philip Marlowe, de Ben Jonson, de William Shakespeare, evidentemente de Calderón, de Lope, de Pérez Montalbán, de tantos, ¿no? Ese teatro, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Es la invención del mundo, ¿no?, que dice Harold Bloom, refiriéndose a William Shakespeare. Quizá no solo él, pero eso es el gran espectáculo, eso, y que culmina además a mediados de los años 30, 40, 50 con el dramma per musica, la ópera que conocemos, ¿no? En Venecia, las óperas de Monteverdi. Es también en el momento en el que aparece la novela, con L mayúscula y con N mayúscula. Quizá una sola y aislada, pero la novela está ya ahí, que es El Quijote. Y aquí hay un proceso distinto, porque no es un grupo de gente que lanza el teatro como género delante del espectador, sino que la novela es la obra de un individuo solo, con una vida bastante arrastrada, pero con un optimismo casi enfermizo, que se llama Miguel de Cervantes, y que hace una cosa nueva, absolutamente nueva y desconocida, hasta el momento, y que lo que provoca es una enorme diversión en quien lo lee, y es El Quijote. Y es también la época de una pintura absolutamente nueva, que está caracterizada por una multiplicidad y una diversidad y una riqueza de retóricas plásticas desconocidas hasta el momento. Y es Rubens, es Velázquez, es Rivera, es Caravaggio, es Zurbarán, es Murillo, es Vermeer, es Hals, es Rembrandt, etc. Y otros muchos, estamos citando solo los highlights, ¿no?, los mejores. La pintura al óleo y su desarrollo. Pero lo moderno es fundamentalmente el imperio del sujeto, eso que dice en la Ética Spinoza, que es el capítulo 3, que es imperium in imperio. ¿Qué es el yo? Imperium in imperio. Es decir, es un imperio dentro de otro imperio, el yo. Esa definición de lo indefinible, que es el sujeto, un reino que tiene su propio reino acotado dentro de sí mismo, lo llamemos como lo llamemos, y que es el precedente de ese sujeto, esa sustancia pensante, res cogitans, de la que hablará luego, antes ha hablado Descartes, este sujeto como imperio del que habla Spinoza, y otros muchos más en los que no voy a entrar. Un detalle de modernidad me parece fundamental y que tiene además que ver ya con esta idea de sujeto, la centralidad del sujeto, es que no es casual que en esta época reverdezcan las viejas filosofías de la época helenística, las menores, las filosofías menores, frente al paradigma, los dos, el platónico y el aristotélico. Y son las filosofías, en primer lugar, el cinismo, menos, pues los cínicos son muy minoritarios, pero es esta época en la que en Europa ve un renacimiento brutal, fortísimo del escepticismo. Ahí está Michel de Montaigne, ¿no?, o Francisco Sánchez, entre nosotros, Nada se puede saber, ¿no?, es el libro de Francisco Sánchez, del portugués, luso-español, Francisco Sánchez, como dicen, ¿no? El escepticismo, el epicureísmo, del que va a derivar el libertinismo erudito francés, Gassendi, Le Morlevayer, tal, y evidentemente tengo que citar, claro, a mis amados estoicos también, ¿no? Las grandes filosofías esas helenísticas que se presentan como una alternativa epistemológica, como una alternativa moral y como una alternativa sobre todo que reivindica el sujeto. Si hay algo que las una a todas ellas, es esa centralidad en el sujeto, en la interioridad del sujeto. Nuevos paradigmas que señalan los límites y los límites del yo, el agarrarse casi de forma desesperada a la razón y la necesidad de hacerse con un conocimiento basado en uno mismo. Es la época de la preocupación por los sentidos, las pasiones, la introspección mística, la introspección no mística, el sueño,
la preocupación por el suicidio, todo esto es moderno. Todo esto es moderno. Por lo menos a mí me parece como característico de una modernidad. ¿Cuándo se agota? Pues cuando llegan los ilustrados con ese optimismo enfermizo. No, esto es una broma, pero cuando se rompa, porque lo característico es la continuidad con el pasado. Cuando los ilustrados, y sobre todo los que chafan la fiesta, que son los revolucionarios, a finales del siglo XVIII, estén propugnando una modernidad rupturista, demoledora, arrasadora, que consiste en qué es ser moderno, cargárselo del pasado, destruirlo, el edificio del pasado. Y esa será otra modernidad. Por lo tanto, voy a presentaros este esquema, que lo he hecho con Canvas, me ha quedado muy bien, porque yo soy muy poco dotado a estas. Pero digamos que mi idea es, si nosotros construimos un paradigma conceptual como metodología, no método, eso no, metodología de estudio de la realidad cultural de una época determinada, basada en esos tres conceptos y en el campo que crean esos tres conceptos, todo pasa en el triángulo. Todo pasa dentro del triángulo, de la superficie del triángulo. Todo es una interrelación entre realidad, apariencia y verdad. Lo he aplicado al cuadro inicial, lo puedo aplicar a más cosas, no voy a insistir mucho en ello, y a ello se sumaría esta idea del sujeto, que es lo que le da el marchamo, el marbete, que se dice mucho ahora y queda muy bien, el marbete de modernidad, la etiqueta de modernidad, el sujeto, que eso es lo moderno. O sea, los modernos, los que nos consideramos modernos somos eso, sujetos en medio. Y ahora voy a discutir más por qué esta herramienta conceptual me parece útil, porque se trata de una interrelación, es decir, uno se puede situar más cerca de la verdad, más lejos de la verdad, o una conexión directa entre realidad y verdad, que es una cosa bastante tradicional. Los filósofos siguen insistiendo en ello, en la relación entre verdad y realidad. Pero lo que me parece realmente interesante es que en este momento hay una diferencia. O por lo menos hay conciencia de que son dos cosas distintas. Voy a intentar explicarlo más. La verdad es filosófica, o la verdad es religiosa. Es decir, si la verdad es religiosa es que es filosófica, o es metafísica. La verdad viene dada de fuera. La verdad es normativa. La verdad es eso que viene, bueno, eso lo dice Platón, lo dice Aristóteles, en la metafísica así empieza. La verdad es lo que Heidegger, en un libro estupendo, que son clases suyas, de finales de los años 20, que se llama así, Investigaciones sobre la verdad o algo así. Está ahora recientemente publicado, habla de la conformidad entre el juicio y la realidad. Eso es la verdad, y para eso están los filósofos, o están los sacerdotes. Porque la verdad, piensen en el entorno de 1600, ahí es donde estamos. La verdad, en 1600, bueno, y ahora también, claro, la verdad tiene intermediarios siempre. La verdad viene dada. Intermediarios que son sacerdotes, pero los sacerdotes no solamente llevan sotana, son curas protestantes, curas católicos, los intermediarios de la verdad, pero también son los filósofos. He hablado de Descartes, juega eso toda su vida, a ser el gran intermediario entre la verdad, que sabe él, cogito ergo sum, eso lo sabe él, y por lo tanto él define una verdad metafísica, que es la peor forma de... Eso le siento muy mal a los cartesianos, es que al fin y al cabo eso es pura metafísica, pero es verdad, es que es pura metafísica. La verdad está más allá de lo físico. Sean los sacerdotes de la religión, sean los nuevos sacerdotes de la filosofía que van a aparecer en el siglo XVII. Frente a esa verdad, la realidad es subjetiva, por definición. La realidad se construye. La realidad es alcanzable por el sujeto conoce la verdad. Lo que hace Leeuwenhoek con el microscopio, empieza allí a pulir lentes y ver lo que hay en una gota de sangre, en una gota de esperma, en una gota de agua de lluvia, es que hay vida. Eso es real, eso no es la verdad, eso es real, eso existe.
deseable es que la realidad sea acompañada de la verdad o que haya una coincidencia exacta, pero lo cierto es que hay una escisión. Lo que hace Velázquez cuando pinta las meninas está pintando la realidad, no está pintando la verdad. La verdad la está pintando Rubens cuando pinta la Eucaristía, que es una cosa distinta, o la está intentando pintar Zurbarán, como hemos visto antes. Pero la realidad es también lo que pinta Vermeer. La realidad es lo que cuenta Cervantes. La realidad, el conflicto entre la realidad y la verdad es lo que le pasa al pobre príncipe dudoso, siempre dudoso de sí mismo, Hamlet, cuando quien le trae la verdad es un fantasma, es el espectro. Piensen al principio de Hamlet, cuando es su padre el que le aparece allí. Por cierto, el personaje que seguramente el propio Shakespeare interpretaba cuando se hizo Hamlet, ¿no? También actor. Y entonces sale quien le dice: a mí me ha matado tu tío, el actual rey, ¿no? El que se casa con la reina Gertrude. Es un fantasma, un espectro, el que le dice la verdad. Porque la realidad es algo en lo que está inmerso, intenta construir, pero no es capaz de entender y le sobrepasa, está siempre en la duda, el príncipe Hamlet, ¿no? Y esa base de realidad como acaba con la vida de la pobre Ofelia. Yo no digo que todo sea así, lo que digo es que hay conciencia en la cultura de esta época en la que hay una escisión entre realidad y verdad. O que son dos conceptos que se pueden manejar, que no tienen por qué estar unidos, que no son sinónimos, que se han bifurcado, que se pueden restañar, se pueden coser, pero están ahí. Y la apariencia, ¿apariencia qué es? ¿A qué me refiero? Apariencia es lo visible, pero no solo. Es cómo se nos representa el mundo, cómo se revela el mundo ante los ojos de los demás. Ante nuestros ojos, quiero decir. Es decir, no es simplemente la representación pictórica o teatral, o simplemente el efecto que produce la vista, sino que lo que hablo es de establecer una relación entre apariencia y realidad, apariencia y verdad. ¿Cuál es la verdad de la apariencia? ¿Cuál es la apariencia de la realidad? La verdad y la realidad aparecen de una misma forma. Lo que yo estoy proponiendo es una herramienta de análisis que esté muy flexible, que utilice estos conceptos en pares, o a veces tres, o a veces uno, y siempre el sujeto dando vueltas por ahí sin salir. Sin poder salir de ese triángulo, que puede ser mejorable, pero en cualquier caso todo pasa ahí dentro. Vuelvo a la idea de que cuando pinta las meninas Velázquez, o las hilanderas, está pintando lo real, está construyendo realidad. Aquello es un dispositivo visual, sí, performativo o no, sí, como queramos, pero está construyendo la realidad. Lo que vemos ahí es la realidad. Es una realidad que nos abraza y que además, por un efecto técnico de inversión para que esto nos sirve para verlo, de inversión de la perspectiva, que aquí está el logro técnico de Velázquez, desde mi punto de vista. Es decir, en lugar de meternos en el cuadro hacia adentro, como había hecho la perspectiva en el siglo XVI, es al revés. Aquí la perspectiva se abre y va de dentro a fuera. Entonces solamente es posible, esto no se puede ver aquí, me tiene que creer, es un acto de fe. Si uno va allí al museo, hace así el cuadro y se abre, para que tú entres. No te está metiendo dentro del cuadro, solo hacen los cuadros del otro sobrevalorado Rafael, que te meten dentro del cuadro. No, Velázquez te lo abre, juega con ese valor. Y más Zurbarán, que bueno, también trae esto para ir abreviando. Esto es una opción radical desde el punto de vista por la realidad. O sea, estoy intentando ver ejemplos de cómo se puede aplicar ese esquema conceptual a diferentes artefactos culturales. En este caso creo que es una magnífica apuesta por lo real, por la reordenación. Eso no se da en la realidad, tal y como está. Lo ha creado el artista, pero es real. Y hay apariencia, hay una visibilización del mundo estableciendo una relación entre los objetos que no se han dado. Se da solamente cuando los coloca para pintarlos el artista.
y el tipo de pincelada, etc. No me quiero detener mucho en todo esto. Sí señalo otra cosa conceptualmente, y es que bueno, había traído más imágenes del terrible Archimboldo también, pero no quiero desviarme, sino la presentación de un esquema conceptual que sirva de instrumento de investigación tripartito, en lugar de bipartito o dicotómico o dual, como habitualmente se hace, ¿no? Sueño, realidad, mentira, engaño, desengaño, ¿no? Jeremy Robbins, por ejemplo, habla de eso. Es un esquema muy útil, muy barroco, tiene mucho que ver con la época, pero yo creo que un esquema tripartito da mucho más juego. Realidad, verdad, ¿no? Es lo que hicieron los semióticos a partir de Umberto Eco. Romper completar la dualidad significado-significante introduciendo el signo en medio. Y entonces y lo explica Umberto Eco muy bien. El valor, en los límites de la semiótica, que se llama el libro, habla del valor de cualquier esquema conceptual tripartito, que es mucho más útil porque es más flexible para analizar que el bipartito. Si yo me pongo a analizar solo realidad y apariencia, que sería lo que hasta ahora se ha hecho, con un gran éxito de crítica y público, sin duda, pues nos estaríamos perdiendo algo de esta tripartición que permite, como digo, una mayor articulación, sobre todo teniendo en cuenta que el sujeto está ahí en medio. Bueno, hay más cosas de las que yo quería hablarles, pero como les he dicho antes, yo lo que quiero es que me digan qué les parece esto, sinceramente, o sea, luego yo haré lo que me dé la gana, claro, pero uno debe ir comprobando, lo decía Luis en su intervención el primer día acerca de esta cosa, o José Mari, acerca de esta cosa anglosajona de presentar, someter, ¿no?, los libros que uno va haciendo, las investigaciones a las opiniones de los colegas, verlas enriquecidas con lo que piensan otros. Yo no creo en los trabajos de los equipos, yo solo creo en el trabajo individual. O sea, pero sí creo en el enriquecimiento del trabajo individual escuchando a los colegas y a los que pueden decirte otra cosa acerca de lo que tú estás haciendo, o tratarte con lo que habitualmente se hace en el mundo académico, que es el látigo de la indiferencia. Pero, por eso, yo les presento esto. Y también, para terminar, ¿qué cosas he leído? Bueno, he leído bastante, pero bueno, eso no les puede dar igual. Pero quiero decir que he leído muchas cosas, y sobre todo lo que menos he leído es historia del arte, historia moderna. Lo que más he leído, es obvio, es filosofía, y sobre todo filosofía del siglo XX, porque creo que no podemos pasar por encima de todo lo que se ha pensado en el siglo XX para coger esas mismas categorías conceptuales y trasladarlas al pasado de una manera más o menos ligera. Es decir, que todo lo que se ha pensado en la filosofía del sujeto, o en la fenomenología, o en el existencialismo, o tantas otras cosas, o los tristes de los postestructuralistas o los incomprensibles de constructores, todo eso es un capital que puede ser de utilidad al historiador, siempre como un instrumento, para pensar en el pasado, que se puede trasladar. Y para que vean, digo, he leído, pues evidentemente he leído a Foucault, porque yo tengo una relación de amor-odio con Michel Foucault desde hace 30 años, desde que yo estudiaba la carrera, y leí Vigilar y Castigar, y me gusta mucho. Pero vamos, he leído a Eugenio Trías, filósofo español fallecido hace unos años, de gran valor. He leído a Merleau-Ponty, a George Steiner, sin duda también, a Levinas, pero también a otros que me han servido de inspiración. Yo en eso soy muy ecléctico. Es decir, yo leo a Paul Valéry, no porque me vaya a decir nada del siglo XVII, sino porque me puede inspirar mucho. A Paul Valéry, a André Gide, a Wittgenstein, incluso a novelistas, y me viene muy bien, sinceramente, a Pascal Quignard. Lo he leído mucho y lo seguiré leyendo. Pascal Quignard, creo que es Todas las mañanas del mundo, por ejemplo, su novela, y tantas otras cosas, ¿no? Pero a Émile Cioran, a Unamuno, a Ortega, a Dors, hablando de barroco, pues hay que leer a don Eugenio Dors, a Ramón Gaya, que tiene páginas muy interesantes sobre Velázquez, Ramón Gaya, a Jean-Luc Nancy, a Borges,
a Joseph Conrad. Fíjense qué coño pinta aquí Joseph Conrad, pero es muy sugerente en muchas cosas, muy plástico. Bueno, pues yo qué sé, Nancy he dicho, a Borges, a Conrad, a Dickens, a Javier Marías, a María Zambrano, hay que leer mucho a María Zambrano, y bueno, muchos más. Y de luego, Husserl, Heidegger, Gadamer, Habermas, el pesado de Adorno, en fin, pues pesado. Pero quiero decir, y estoy leyendo a los teóricos del siglo XX sobre el arte, es decir, a Piet Mondrian, a Vasily Kandinsky, a Paul Klee, a Reinhardt, a Mark Rothko, que aparte de ser pintores abstractos, escribieron mucho acerca del arte, y creo que esto me puede servir. Me puede servir cuando sé que me estoy metiendo en cuestiones muy visuales. Hals, Velázquez. Mejor nos quedamos con este. Y los historiadores del arte pueden aportar cosas, pero deben de ser controlados, o sea, esto es con un palo, quietos ahí, ¿no? Sí, está bien, pero en su sitio, porque lo que yo pretendo es una cosa bastante diferente. Así que me callo y os escucho. Gracias por haberme escuchado. Voy a comenzar con la intervención extraordinaria, como siempre. Ya me conocéis todos. Adolfo hace mucho tiempo. Hemos compartido maestro y somos amigos desde hace muchos años. Sí, señor. Tu intervención me ha recordado una película de Woody Allen, no recuerdo el título, en la que Woody Allen y su pareja, al principio, su pareja de turno, siempre cambia de parejas en las películas, él dice que han creado la Academia de los Sobrevalorados y empiezan a hablar de una serie de personajes que deberían de estar formando parte. Annie Hall. Annie Hall puede ser, sí. Sí, sí, la Academia de los Sobrevalorados, que está muy bien. Bueno, a mí me ha parecido muy magnífico, muy sugerente. Ahora, yo esa idea de modernidad alternativa, ¿alternativa en relación con qué? Porque claro, lo estás poniendo alternativa con una modernidad que viene después. Es decir, que entonces no sé qué alternativa. Ellos no pretenden ser alternativa a algo que no conocen. Eso por un lado. Quizá habría que decir una primera modernidad. Y aquí tampoco lo tengo tan claro. Porque muchas de las características que has dicho se pueden ver también en el Renacimiento. Luego, claro, habría que definir exactamente qué entendemos por modernidad, porque el Renacimiento sería una modernidad, incluso el siglo XIII podría ser otra modernidad. Es decir, claro, hay que centrar mucho más, aquilatar mucho más ese concepto. Dicho eso, que es una cuestión simplemente de comprensión de este tema dentro de un conjunto del devenir histórico, ¿no? Bueno, me parece magnífico, no es la primera vez que hablamos de estas cuestiones en nuestros frecuentes encuentros, comidas, etcétera, y bueno, me parece rompedor, fantástico y la exposición ha sido estupenda. Dejo la palabra a otros. Gracias. No, lo que plantea Luis, exacto, es que esto de... tengo cuadernos de modernidad alternativa, primera modernidad, ¿por qué hablar de modernidad? ¿Por qué el Renacimiento no es una modernidad? Es que me cae mal el Renacimiento, me gusta menos. Bueno, claro, sí, esto es un problema. Pero todo esto nace de una vieja idea mía hace mucho tiempo, esto de la curiosidad o del inconformismo. Es decir, ¿por qué lo moderno va a ser el siglo XVIII? En el sentido moderno positivo. Es decir, lo moderno, el proyecto ilustrado, el proyecto de progreso, antes venimos, y esa visión ilustrada que se tiene del barroco como una época oscura, confusa, pesimista, todas esas ideas que ahora diríamos, digan ustedes en una tarjetita qué es el barroco, que nos gusta, sí, pero que es lo monstruoso, lo aparente, lo agónico, lo anómalo, la desaparición de la belleza y tal. Digo, no, eso no es así. Digo, ¿cómo lo puedo legitimar? Que a lo mejor es incorrecto, llamándolo modernidad. Claro, lo que pasa es que estamos en un tiempo ahora, y por eso he dicho que he estado leyendo antes a Habermas, a Bátimo, a Agamben, esta idea de que ya no vivimos en la modernidad, y ahora la modernidad está desprestigiada. Estamos en tiempos postmodernos o postmodernos incluso.
de un pensamiento débil, de una... Se habla incluso, no lo he dicho aquí, pero hay toda una corriente, a mí me parece un poco chorra, o sea, tonta, que es la idea de que vivimos en un neobarroco. Y precisamente muchos dicen que vivimos en un neobarroco, ahora mismo neobarroco, porque hemos abandonado la modernidad y por lo tanto hemos regresado a lo barroco. O sea, seguimos insistiendo en que lo barroco es... Pero claro, lo que yo planteo es que es una cultura esta de un momento determinado que a lo mejor no se debe llamar modernidad y no se debería llamar así y quizá lo abandone, de una cultura en la que cabe eso, las meninas, ¿no? Pero cabe también Caravaggio, cabe Vermeer, por decirlo visual, pero cabe Monteverdi, o sea, es muy variado. Y entonces, y yo creo que eso es definitorio de lo moderno. Y sobre todo, lo que insistiría más en la centralidad del sujeto. La cuestión del sujeto. Es que también es otra idea que uno está harto, por lo menos yo estoy harto de leer los libros de filosofía o de historia de filosofía, que el sujeto trascendente de Kant, que proviene del sujeto pensante metafísico de Descartes, coño, que es que eso ya lo han pensado otros, que lo están pensando los estoicos antes, los escépticos antes y los epicúreos antes. Entonces, y además que les chupan lo que pueden a todos estos, tanto Descartes como Spinoza. Descartes tiene un profundo conocimiento del estoicismo y Spinoza también. Lo que pasa es que tienen una buena costumbre que no citar a nadie. Entonces, claro, no, o sea, es decir, bueno, eso que decís que es tan bueno yo creo que se debe llamar antes. Modernidad alternativa, no lo sé. Hay algunos que hablan de premodernidad. Antonio Valdecantos, que es un autor que a mí me gusta mucho, ha hablado en Fin de la modernidad, se llama el libro, y habla de una primera modernidad, o de una premodernidad, sería esta previa a la primera, que es la kantiana, digamos, ¿no? Sí, eso es un problema, y estoy totalmente de acuerdo y te lo agradezco que lo digas. Hola, Adolfo. Respecto a la pregunta de Luis, no son comentarios estrictos, Adolfo, es dos planteamientos para que tú me digas si pueden ser... voy a invertir los términos. En vez de contrastar tu razonamiento, voy a contrastar mi forma de comprender tu razonamiento. Plantea Luis lo de la adjetivación, de alternativa, temprana. Yo lo dije el otro día, Antiguos y Modernos de Maraval. Como historiador, 1609, arte nuevo de hacer comedias. Civilizatoriamente tenemos que hacer algo con las letras para constituirnos, para lo cual ya nos sirve el dispositivo clásico. Antes no lo ha hecho casi nadie, porque antes lo que se ha pretendido ha sido restituir la vigencia de un mundo clásico, y ya existe en ese momento la certeza de que esa restitución no se puede hacer. Entonces nosotros civilizatoriamente nos tenemos que constituir a partir de las letras y creamos un dispositivo brutal, 1609. Eso le podemos llamar temprano, primero, lo que queramos. Pero lo segundo, porque hay una cuestión que me parece que es a lo que te iba a plantear, Adolfo. Creo que a partir de ese momento hay una cuestión que habitualmente se ha enfocado muchos estudios sobre cuál es el lugar de la monarquía en la literatura moderna, por ejemplo. Existe la forma inversa de decir cuál es la posición de la literatura en la monarquía. ¿En qué manera la literatura conforma una economía cultural verdaderamente de lo que podemos llamar el dispositivo luego, barroco? No tenemos que buscar la forma en la que la literatura refleja una monarquía, sino a la inversa, la forma en la que la constituye. ¿En qué términos? La constituye en unos términos, además, que yo creo que son muy singulares, que eso lo hablaba el otro día precisamente con Luis. El ingenio. El Quijote es ingenioso. Una de nuestras obras cumbres del 17 es el arte del ingenio de Gracián. Terminamos el 17 con los duelos de ingenio y fortuna, la verdadera juego malabarista respecto a la virtud y fortuna maquiaveliana con Vances Cándamo. Es decir, tenemos un dispositivo que nos obliga. Y sobre todo una cuestión de fondo, Adolfo, que sé que está planteada en términos gruesos, ¿no? Tiene que ver con el conocimiento, cuando dices, ¿no? Lo que me parece distintivo
creo que puede ser un elemento distintivo, es que nosotros hemos operado siempre en los términos de modernidad y de conocimiento con un horizonte de utilidad. Por así, sé que es grueso decirlo, pero es un horizonte de utilidad, porque hemos operado siempre en la comprensión de esa modernidad desde un elemento como de sentido común. Hablabas del príncipe Hamlet, tal. Dostoyevski tiene un príncipe que decide volverse loco por amor. No se vuelve loco, decide. Eso hoy en día, alguien diría, es absolutamente inútil, esto no responde a ningún criterio. Entonces, me parece que aquí lo que estamos hablando es de una forma de conocimiento de sí mismo a la cual no le tenemos que pedir nada cartesianamente. No tiene por qué tener una utilidad cotidiana. El conocimiento no tenía por qué responder en este dispositivo a criterios de utilidad que luego nosotros se lo reclamamos, ¿no? Pues se lo reclamamos porque siempre estamos imponiendo estas categorías, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que te quería plantear. Si, por ejemplo, todo esto, luego Cervantes has dicho muy bien, la novela, hay una historia de España, Jovellanos, uno de los mayores fracasos de Jovellanos es la traducción del Paraíso Perdido de Milton. Y Jovellanos termina diciendo, qué difícil es hacer una novela comparado con hacer una constitución. Es que el problema puede ser que no sepas hacer novelas y puedas hacer una constitución. Entonces, lo que digo es, por resumir, tenemos un anclaje de determinadas piezas que en fecha temprana, eso sí lo podemos decir, consideran que ya tienen que marcar una distancia respecto a la antigüedad. Con unos códigos culturales que están haciendo una concepción del mundo en las cuales el conocimiento de sí mismo está adquiriendo una trascendencia enorme. Lo que pasa que, por así decirlo, el término final de ese conocimiento de uno mismo no le podemos aplicar una categoría que jamás, no es que no la manejaron, es que ni la tuvieron en cuenta. Igual ni operaban con ella, que es ese concepto de algo útil para el conocimiento, que es lo que precisamente a la vuelta de la esquina alguien pone encima de la mesa términos tal, ¿no? Esa era un poco la cuestión. Sí, que agradezco mucho los comentarios y las perspectivas que también comparto, y de una forma u otra, aunque no las he expresado, están ahí. Por ejemplo, la idea de ingenio. Esa idea de ingenio que se repite una y otra vez y en todas las lenguas, en todas las culturas. En el caso español es evidente, pero también en Francia, en Inglaterra, recuerdo textos ahora, porque lo que menos he hecho hasta ahora, o sea, lo que más he leído ha sido teoría, digamos, lo que menos ha sido fuentes, pero las voy localizando, y hay varios libros, bastantes libros, sobre la cuestión del ingenio, o sobre la verdad. Hice una cosa muy curiosa, que fue meter en Google Books, puse verdad, y acoté cronológicamente, 1550, 1600, 1700. Puse verdad, verità, vérité, truth, a ver qué salía. Y todos los libros que salían de verdad eran eso, es decir, la verdadera tal, la verdadera destreza de las armas, el verdadero conocimiento, o sea, muy normativos, muy exigentes en cuanto a acotar lo que es verdadero y por lo tanto excluyentes de la otra verdad, o sea, que hay eso en cuanto a verdad, pero también en cuanto a ingenio, y esa perspectiva del conocimiento. Por eso yo creo que una de las cosas capitales que hay aquí, o de eso que podemos denominar modernidad, o llámelo usted como salga de las narices, esa cosa nueva que se diferencia de lo anterior, es lo que ahora denominamos escepticismo en general, porque tiene que ver con el conocimiento. Hay un escepticismo que no es un escepticismo moral, sino que es fundamentalmente un escepticismo epistemológico, o sea, sobre la capacidad de conocer del sujeto. Y aquí entonces hay una perspectiva que tiene que ver con lo epistemológico, el conocimiento, y otra con lo que es, con lo ontológico, diríamos, para entenderlo, vamos, no es por poner el palabra, pero es lo que es, lo ontológico y lo epistemológico. La imposibilidad de conocer lo que es, o por lo menos el recelo, es la actitud, no solo el pensamiento, pero la actitud de Montaigne, ¿no? Y bueno, aquí también, Francisco Sánchez y tantos otros, he dicho antes, es que España es muy escéptica, o sea, la cultura española es muy escéptica. Que eso no quiere decir que no que no crea en cosas, pero es escéptica por esta idea del conocimiento como no solo utilidad, y que esto es una cosa, y yo creo que esto es una cosa moderna. Bueno, esto es discutible, claro, es decir, ¿qué es moderno, qué no es moderno? Es que es como discutir acerca de si es moderno escuchar a los Smiths o volver a escuchar a Marisol.
Yo aquí he metido un elemento confuso, pero es decir, en los años 80 pensábamos que escuchar a los Smiths era muy moderno. Bueno, de hecho lo era, está muy bien. Coño. Estoy viendo que está sobrevalorado. No, al contrario. Al contrario, yo soy muy de los Smiths y del cantante, sí, a pesar de lo que digan y lo hayan cancelado y todo esto. Pero a lo que voy es que, quiero decir, que no es una cuestión puramente de discusión estética o de lo que diga si ir a la Morasol es moderno, bueno, era moderno o no, si ir a la Sala Sol o a la Ballena a tomarse un café o tal, o al Quay a tomar un gin tonic a las 5 de la tarde para empezar a salir, que eso era lo moderno, lo que yo hacía cuando estaba en los años 80. Como yo soy moderno, tengo que hacer una serie de cosas y leía la revista La Luna y hacía tal y iba al Yasta. Me estoy contando mi vida. Por ejemplo, en el poema del Príncipe habla exactamente esto, reivindica el moderno como el que está interesado en obtener la verdad efectiva de las cosas. ¿Tiene valor? Sí, claro. Es que una cosa moderna es la búsqueda de la verdad. O sea, bueno, de cualquier modernidad en cualquier tiempo, cualquiera que podamos, es que es la búsqueda de la verdad. Es decir, es que los estoicos buscan la verdad, no les interesa para nada la realidad, estoy simplificando, pero no les preocupa y a Spinoza le preocupa muy poco la realidad, ¿eh? Es un fanático de la verdad. Sé que está muy bien visto ahora Spinoza, yo también le amo mucho, pero coño, que lo que busca es la puñetera verdad, ¿eh? Igual que Descartes, o igual que un teólogo protestante o un teólogo católico. O sea, que hay una búsqueda de verdad, pero si me preguntan lo que a mí me parece más, que no me lo está preguntando, pero bueno, se lo voy a decir, ¿qué es lo que realmente es interesante de todo esto? Es lo nuevo, que es la realidad. Por llamarlo nuevo. Es decir, a mí lo que me fascina es las meninas, por resumirlo en una cosa. Eso es lo real, tíos, eso es acojonante. Sí, es verdad, el tiempo. Un apunte entre las dos. Aquí el exceso del individualismo se ve en el libro, se puede escucharlo, pero aquí si comparas el cuadro de Zurbarán, donde está, ahí a la izquierda, en el cartelito, Sí. con las meninas, en las meninas está el arco. En el centro, claro. Sí. O sea, aquí esa progresión se ve. Y bueno, Sí. hablado mucho estos días. No, claro, sí. Fabuloso. Pero hay esa... Una curiosidad muy rápida. La representación del triángulo, que es muy buena, es un triángulo equilátero, y ese cambio que podemos pensar en la modernidad ocurre cuando ese triángulo equilátero cambia y entonces hay un lado... Entonces empieza a hacerse más escalino por sí solo. Una palabra, trilema. En vez de Trilema. Muy bien, pues lo apunto. Muy bien, muchas gracias a todos.